Claves de la semana. Seguimiento de noticias internacionales elaborado por CESTE. Buenas tardes, estos son los titulares más importantes de la semana pasada. Abaratamiento internacional del petróleo. Se amplían las sanciones a Venezuela, pero sin tocar el petróleo. Aumento de la edad de jubilación en China. Drástica caída de la inflación en Turquía. Principio de acuerdo para la retirada de la coalición internacional en Irak. Falle disuelve la Asamblea Nacional en Senegal. Segundo intento de asesinato contra Trump. Comenzamos fijándonos en el abaratamiento del petróleo. El precio del crudo referenciado en Europa, el barril de Brent, descendió temporalmente por debajo de los $70 esta semana, el valor más bajo desde finales de 2021. La caída se produce después de las revisiones a la baja por parte de la OPEP de la demanda de crudo prevista para el conjunto del año, lastrado por el dinamismo menor de lo esperado de la economía china. La debilidad del consumo junto con el incremento de la producción en países ajenos al cártel, principalmente Estados Unidos, Brasil, Canadá y Guyana, va a conducir, según la mayoría de las estimaciones, a un exceso de capacidad el próximo año. Este escenario, en el caso de materializarse, sitúa a la denominada OPEP, ampliada, a la OPEP Plus, en una difícil situación. En la reunión celebrada en junio, el cártel acordó flexibilizar gradualmente el sistema de cuotas a partir del mes de septiembre, una medida que añadiría 2,2 millones de barriles diarios para finales del próximo año. Sin embargo, la semana pasada la organización acordó posponer hasta noviembre el aumento de la producción en un movimiento que no ha provocado cambios significativos en la cotización. Con todo, algunos bancos de inversión, como Goldman Sachs o Citibank, han revisado recientemente a la baja sus previsiones y a día de hoy no descartan que el precio se sitúe cerca de los $60 el barril a lo largo del próximo año. También nos fijamos en Venezuela, donde se amplían las sanciones pero sin tocar el petróleo. El gobierno de Estados Unidos impuso el pasado 14 de septiembre sanciones a 16 funcionarios venezolanos vinculados con el fraude electoral y la represión de la oposición. Entre los sancionados se encuentran el presidente del Tribunal Supremo y el vicepresidente de la Asamblea Nacional, así como oficiales de los servicios militares e inteligencia. Además, el secretario de Estado, Antony Blinken, anunció restricciones de visa para funcionarios alineados con Maduro. Sin embargo, la administración estadounidense evitó imponer nuevas restricciones al sector del petróleo, que ha estado bajo sanciones desde 2019. Estas sanciones fueron parcialmente levantadas durante 6 meses, pero se reimpusieron en abril de este año debido al incumplimiento de Nicolás Maduro con sus promesas electorales. Washington ha mantenido licencias individuales para empresas como Chevron, Repsol y Maurel & Prom, con el fin de evitar un impacto económico muy negativo en Venezuela y posibles aumentos en la migración irregular. La administración Biden temía que una medida drástica en el sector del petróleo pudiera afectar sus perspectivas en las próximas elecciones. Además, una expansión de las sanciones petroleras podría permitir que Rusia o China ocupen el espacio dejado por las compañías occidentales, complicando aún más la dinámica regional. Y mientras, en China, aumento de la edad de jubilación. El Parlamento ha aprobado un aumento histórico en la edad de jubilación, la primera modificación desde 1978 para abordar la falta de mano de obra y su impacto en el sistema de pensiones. La política del hijo único, en vigor durante décadas, hasta su flexibilización en 2016, ha contribuido significativamente al envejecimiento de la población. A partir de enero, la edad de jubilación se incrementará gradualmente. Los hombres pasarán de 60 a 63 años, las mujeres en trabajos administrativos de 55 a 58 años y las mujeres en trabajos físicos de 50 a 55. Esta medida, que se implementará en un periodo de 15 años, busca aliviar la presión sobre un sistema de pensiones con recursos insuficientes, agravado por la baja tasa de natalidad y el envejecimiento demográfico. Además, se extenderá el periodo mínimo de contribución a las pensiones de 15 a 20 años. En 2023, China registró una caída en su población por segundo año consecutivo, con 2 millones más de muertes que nacimientos, alcanzando los 1.400 millones de habitantes. Se estima que la proporción de jubilados en relación con la población activa podría llegar al 52% para 2050. Y continuamos en Turquía, donde la inflación se redujo bruscamente en agosto hasta el 52% interanual desde el 62% del mes anterior, según los datos de la Oficina Estatal de Estadística. Se trata del menor dato de inflación desde julio de 2023, pese a que se encuentra 10 veces por encima del objetivo del Banco Central. Conviene señalar, sin embargo, que la drástica caída de la inflación interanual se explica por la moderación de la demanda y el efecto base de los precios, que comenzaron a crecer de forma acelerada en 2023. Por ello, el Banco Central también se fija en la evolución de la inflación mensual, que en el mes de agosto disminuyó al 2,47%, frente al 3,23% del mes de julio, una reducción mucho más moderada.
El mes pasado, la máxima autoridad monetaria decidió mantener los tipos en el 50%, por quinto mes consecutivo, a la espera de observar cómo evolucionan los indicadores. La mejora en las cifras de la inflación responde fundamentalmente al giro en la gestión de la política monetaria del país. Hasta junio de 2023, el Banco Central había mantenido durante años una política monetaria ultralaxa, con el presidente Recep Tayyip Erdogan argumentando que esa era la mejor manera de frenar la inflación, en contra de toda teoría económica. El giro hacia una postura más ortodoxa ha sido bien acogido por los inversores extranjeros en bonos, que han vuelto a los mercados turcos comprando más de 10.000 millones de dólares en títulos de deuda este año. Además, Fitch también ha reconocido el progreso con 2 mejoras consecutivas en su rating, hasta situarlo en W mayúscula menos, 3 escalones por debajo del grado de inversión. Aún así, las empresas y muchos turcos están sufriendo a medida que los altos tipos debilitan la economía. De hecho, los datos publicados por la Oficina de Estadística apuntan a una expansión del PIB del 2,5% en la primera mitad del año, su nivel más bajo desde la crisis del COVID. Las previsiones del FMI sitúan el crecimiento de la economía en el 3,6% para 2024, lo que supone una caída en un punto frente al nivel registrado en el año 2023. Y miramos también hacia Irak, principio de acuerdo para la retirada de la coalición internacional. De acuerdo a la información publicada por Reuters, Estados Unidos e Irak han alcanzado un principio de acuerdo para la retirada del contingente militar de la coalición internacional liderada por Washington, desplegado en el país árabe. En concreto, en septiembre de 2025, las tropas occidentales, en su mayoría norteamericanas, abandonarán la base aérea de Ain al-Assad y reducirán significativamente su presencia en Bagdad. El resto del contingente se mantendrá hasta finales de 2026 con el objetivo de seguir colaborando en este tiempo en la lucha contra las células yihadistas del Estado Islámico. Las negociaciones contemplan asimismo el establecimiento de una relación de asesoramiento una vez completada la retirada de las tropas. Las conversaciones entre los dos países comenzaron a principios de año, a raíz de los numerosos ataques perpetrados por milicias iraquíes respaldadas por Irán a las bases norteamericanas. Actualmente Estados Unidos tiene desplegados 2.500 soldados en Irak y alrededor de 900 en Siria, en el marco de la coalición formada en 2014 para combatir al Estado Islámico. Y novedades también desde Senegal. El presidente Diomaye Faye ha anunciado la disolución de la Asamblea Nacional y la convocatoria de elecciones parlamentarias el 17 de noviembre. La Constitución prevé esta posibilidad una vez cumplidos 2 años de legislatura. Faye, cuyo partido, el PASTEF, se encuentra en minoría en esta Cámara, no ha esperado más de lo estrictamente necesario, tal y como se anticipaba. Estos serán los segundos comicios que se celebran en Senegal en 2024. Como se recordará, el pasado marzo los senegaleses acudieron a las urnas con un mes de retraso y muchas semanas de elevada tensión política y social. El ganador de las elecciones fue el opositor Faye, que inmediatamente nombró a Ousmane Sonko, su mentor e icono de las protestas antigubernamentales, como primer ministro. Todo hacía prever que el dúo aplicase una serie de reformas rupturistas, pero todas sus propuestas se han visto frenadas por la Asamblea Nacional, todavía controlada por el partido del expresidente Macky Sall. Aunque PASTEF saldrá reforzado de los comicios, Faye tendrá que convencer a sus votantes decepcionados por la lentitud de los cambios de que la situación cambiará al hacerse con el control del Parlamento. Y finalizamos en Estados Unidos, donde el FBI está investigando un posible intento de asesinato contra Donald Trump en su club de golf de West Palm Beach, en el estado de Florida. Un agente del servicio secreto ha abierto fuego tras ver un cañón del rifle AK-47 apuntando al expresidente desde unos arbustos tras la valla de seguridad. En ese momento, el candidato republicano se encontraba a unos 400 metros, lo que no es una gran diferencia para un arma de precisión como la que llevaba el atacante. Sin embargo, el expresidente se encuentra a salvo en su residencia de Mar-a-Lago. El atacante logró huir en un vehículo, pero un testigo consiguió hacer una foto de su matrícula, por lo que fue detenido horas después. De confirmarse que se trata de un intento de asesinato, el incidente de Florida supondría la segunda vez que atacan a Donald Trump en menos de 2 meses. Recordemos que en julio Trump recibió un disparo que le hirió en una oreja mientras hablaba en un mitin electoral en el oeste de Pensilvania. Tanto la Casa Blanca como la candidata demócrata Kamala Harris han condenado el posible atentado y han insistido en que la violencia política no tiene cabida en Estados Unidos. Además, han asegurado que el FBI, un cuerpo altamente criticado tras los fallos de seguridad que se pusieron en evidencia en el mes de julio, contará con todos los medios a su disposición para llevar a cabo las investigaciones necesarias. El incidente se produce a apenas 50 días de que se celebren los comicios presidenciales, con ambos candidatos casi empatados en las encuestas y los sondeos, concediendo a la candidata demócrata el 49% de los votos frente al 47% que lograría Trump, tras su mala actuación en el debate electoral que se celebró la semana pasada.
Y hasta aquí nuestro repaso de noticias internacionales. Recuerda que puedes consultar más desde el apartado de comunicación Claves de la Semana en nuestra web ceste.com. Hasta la semana que viene.